Ok, muy buenas tardes a todos. ¿Cómo están? ¿Qué tal? ¿Cómo les ha ido? ¿Todo bien? Vamos a iniciar nuestra clase de hoy. Vamos a hablar un poco sobre operación y mantenimiento de las estructuras de medición en general. Sí, vamos a hablar del sistema de riego en general y después vamos a hablar un poco sobre las estructuras propias de medición. Sí, y la siguiente semana vamos a continuar también hablando de este tema con viendo un poco también, nos faltaba el tema de los vertederos. Recuerda, aunque lo hemos visto en modelación, algunas fórmulas se abordan con GRAS y limímetros, probable también quedamos un poco. Bueno, muy bien. Vamos a iniciar nuestra clase. Antes, hacer un pequeño resumen de la clase pasada, recuerdan que hemos estado viendo el tema de automatización, un tema muy importante, cuáles eran las ventajas, los beneficios de digamos, de la automatización de canales de riego, los sistemas de riego, muy importante para mejorar la eficiencia, pero también obviamente tiene sus limitaciones, ¿sí? No, digamos, todos los sistemas o sectores necesitan, digamos, ser automatizados. Sí, hay que hacer un estudio, hay que analizar, evaluar el sistema para ver cuál, digamos, es la necesidad de automatizar. ¿De acuerdo? Los canales, las compuertas, ¿correcto? Sí, y hablábamos un poco también sobre la modernización y cómo es que la automatización debe entrar, digamos, dentro del plan de modernización, ¿sí? Y que por lo general la automatización digamos, se desarrolla posterior a la modernización, pero eso no significa de que en paralelo, dentro del plan, si yo tengo, digamos, un periodo de 5 o 10 años para modernizar mi infraestructura, mi sistema de riego, entonces la automatización fácil puede entrar, digamos, a partir del cuarto o quinto año, dependiendo del avance sí, y del, digamos, el desempeño ya que se tenga de la nueva infraestructura, ¿correcto? Que se viene, digamos, en paralelo o que se desarrolla en paralelo, ¿correcto? Bien, entonces, ¿qué más? Veíamos algunos ejemplos también. Sí, alguien comentó, sí, que en el caso de Olmos, sí, H2 Olmos tiene automatizada, hay una experiencia interesante en el norte, pero a nivel nacional todavía este tema de automatización de compuertas, canales, de riego, sí, aún todavía estamos por iniciar, ¿correcto? Entonces, hoy vamos a hablar un poco sobre el tema de operación, mantenimiento del sistema de riego, un poco definir digamos, esos conceptos de operación y mantenimiento, ¿sí? Una introducción a este tema es importante y un poco hablar sobre las necesidades, ¿sí? Algunos documentos que ustedes ya manejan, ¿sí? Por parte, digamos, de el reglamento que, digamos, a ver, me dan 30 segundos, aquí estoy habilitando el reglamento que manejan de operadores hidráulicos, donde ahí se les indica una serie de actividades, ¿correcto? De operación y mantenimiento. Pero vamos a ver un poco qué falta agregar, ¿sí? Lo que estaba viendo ahí, digamos, es importante, pero quizás podemos adicionar algo más, ¿sí? Para que esté completo, digamos, todo este tema de operación y mantenimiento, teniendo en cuenta que nosotros, por ejemplo, eh, cada cierto tiempo tenemos eh, el efecto del niño, en algunos sistemas tenemos huaicos y debemos manejar un programa, por ejemplo, de emergencias, ¿sí? Que, eso hay que detallarlo definitivamente también en el plan de, de operación, ¿correcto? Entonces, la idea es proporcionar a todos ustedes algunos aspectos relacionados a la operación y mantenimiento del sistema de riego y algunas estructuras de medición. ¿Ya? Eh, bien, ya hay alrededor de 64 en la sala, así que hay un buen grupo. Vamos avanzando. ¿Sí? Entonces, ¿cómo definimos la operación? ¿Sí? La operación la podemos definir como un conjunto de acciones, ¿correcto? Que se deben realizar para que todos los componentes del sistema, y lo habíamos definido, ¿cierto? Un sistema está compuesto por un conjunto de componentes que interactúan entre sí, ¿correcto? Entonces, esas acciones que nosotros debemos implementar para que esos componentes del sistema o estructura de medición funcionen,
de manera eficiente, acorde a las especificaciones de diseño y cuya finalidad al final en un sistema de riego es proporcionar un buen servicio de riego, a todo ello le llamamos operación, ¿correcto? Entonces es el conjunto de acciones, ¿sí? Para poder, para que los componentes del sistema, para que el sistema o las estructuras, las compuertas, los medidores, ¿sí? Las represas, etcétera, funcionen eficientemente, ¿sí? Funcionen eficientemente. Esa es la operación en general, ¿sí? Entonces, de alguna forma, esas condiciones, ojo, de operación y funcionamiento de estructuras de medición, lo hemos abordado obviamente en las clases 6, 7, 8 y 9, ¿no? Cuando hemos, 11, 10 y 11, cuando hemos tocado, sí, la operación de los medidores Parshall, RBC, el medidor de garganta larga, el medidor de carga constante, etcétera, ¿sí? Y el mantenimiento, muy sencillo, ¿sí? Aquí vamos a recordar algunos conceptos que estoy seguro que muchos de ustedes ya, esto es como se dice, un chisito, ¿no? Para recordar, porque ustedes están en el día a día con este tema, ¿sí? De la operación y mantenimiento de los sistemas de riego. Entonces el mantenimiento es el proceso que nos permite definitivamente preservar estos sistemas de riego, ¿sí? Las estructuras hidráulicas, y mantenerlas en buenas condiciones, de manera que podamos garantizar un funcionamiento satisfactorio en el futuro, ¿sí? En el presente y en el futuro, definitivamente, ¿sí? Entonces, para tal efecto, hay distintas actividades que tienen que programarse, ¿sí? Con antelación, obviamente, y deben desarrollarse en forma periódica, ¿sí? Va a depender mucho de la complejidad del sistema, ¿sí? De la complejidad del sistema. Entonces, claro, operación y mantenimiento. Operación, acciones, ¿sí? El conjunto de acciones, las reglas de operación que debemos nosotros implementar para que los componentes del sistema funcionen, las estructuras funcionen eficientemente, ¿correcto? Y en un sistema de riego, una vez más, hay que recalcarlo, para proporcionar un buen servicio de riego, ¿correcto? ¿Ya? ¿Sí? Un buen servicio de riego y además, en épocas de avenida o en épocas de lluvia, evitar, digamos, desastres, evitar pérdidas humanas, evitar daños a la infraestructura, etcétera, ¿correcto? ¿Sí? Eso lo sabemos. Y por otro lado, el mantenimiento, una vez más, son esas acciones o ese proceso o esas actividades que tenemos que implementar para mantener, para preservar el sistema en buenas condiciones. ¿De acuerdo? ¿Sí? Bien, entonces, ¿qué necesitamos para operar un sistema? Esa es la gran pregunta, ¿no? ¿Sí? Algo sencillo, ¿no es cierto? ¿Qué necesitamos para operar un sistema? Definitivamente, ¿qué información necesitamos? ¿Sí? El inventario de infraestructura de riego es fundamental. Necesitamos conocer la red de canales, las presas, estructuras obviamente de almacenamiento, presas y embalses, estructuras de control y medición son importantes. Obras de arte, vertederos, caídas rápidas, el inventario de pozos es importante también, ¿correcto? Sí, los sistemas de drenaje, tanto primario como secundario. ¿Ya? ¿De acuerdo? Sí, las tuberías, etcétera. Entonces necesitamos todo ese inventario de infraestructura hidráulica, ¿correcto? El padrón de usuarios, que es fundamental, ¿sí? El padrón de usuarios es importante, ¿sí? La planeación, ¿sí? Hay que tener en cuenta la planeación del riego. Y dentro de la planeación del riego, una vez más, ya lo sabemos, tenemos que estimar, ¿cierto? La estimación de la demanda de agua es importante, ¿sí? En muchos sistemas en el país ya se conocen los módulos de riego. Sin embargo, hay que poner en contexto, hay que, digamos, recalcar algo que es muy probable que en muchos sistemas de riego esos módulos necesitan ser actualizados, necesitan ser estudiados con mayor profundidad y puede que sea la causa de muchas o de las altas pérdidas de operación, ¿correcto? Entonces es un reto, un desafío en muchos sistemas estudiar con mayor detalle esos módulos de riego, esos consumos de agua, de manera que nos permita tener una buena estimación de la demanda, ¿correcto? Eso es importante. La estimación de la disponibilidad del agua es importante para la operación, obviamente, y ahí hay dos aspectos que hay que considerar. Cuando el sistema es regulado y cuando el sistema es no regulado, ¿correcto? Hay una serie, digamos, de técnicas, de métodos que nos permiten proyectar la oferta de agua, estimar la oferta de agua, que van desde los métodos estadísticos hasta los métodos
con los modelos hidrológicos físicamente basados que representan obviamente el comportamiento de la cuenca y que permiten obviamente proyectar la disponibilidad o la oferta hídrica en general, ¿correcto? La oferta hídrica y obviamente después evaluar la disponibilidad, etcétera. Y hay dos términos, sí, que hay que, siempre he dicho, no hay que confundirlo, ¿no? Oferta y disponibilidad, y eso está, digamos, normado, etcétera, aquí en nuestro país. ¿De acuerdo? En el caso, digamos, y cuando es regulado, correcto, necesitamos obviamente conocer esa capacidad del embalse, esa cantidad de agua que nosotros tenemos almacenada, ¿cierto? Cada mes, cada día. Los reservorios se operan no cada mes, cada día, cada hora, ¿correcto? Entonces hay que hacer el análisis, ¿cierto? Muy frecuente, en forma constante, permanente. Las reglas de operación que nosotros tenemos que aplicar para que funcione correctamente el embalse, ¿sí? Cuando hay épocas, digamos, cuando hay déficits hídricos, cuando hay avenidas, etcétera, para que no haya derrames, cuando hay déficits hídricos para no secar el embalse, etcétera, no llegar hasta su nivel mínimo. Entonces es importante esta regla de operación. Además, cuando tenemos un almacenamiento importante y ha disminuido el caudal que ingresa, no hay agua suficiente, pero tenemos almacenamiento, así que podemos sacar agua sin ningún problema del embalse, ¿correcto? Entonces esa regla de operación, cómo están reguladas las compuertas, por ejemplo, ¿no? Entonces, cómo manejamos el tema de la evacuación de sedimentos, cómo controlamos los sedimentos. Cuando viene, por ejemplo, una avenida con una carga importante de sedimentos, flujos hiperconcentrados, concentraciones de volumen que superan los 15, el 20% en volumen, valga la redundancia. Entonces, ¿cómo operamos esa corriente que viene cargada de sedimentos? En este caso, el embalse. ¿Cómo debemos activarlas? ¿O en qué momento debemos activar, cierto? Las válvulas del embalse, etcétera, ¿sí? Entonces, el plan de aprovechamiento de las disponibilidades hídricas, eso está normado también, correcto, es importante, sí, tener obviamente para operar el sistema, el balance hídrico, correcto, es también fundamental, correcto, manejar esto, tener ya, digamos, cuánto, después de haber estimado cuál va a ser mi oferta, obviamente con mi demanda puedo hacer un balance y estimar los déficits o superávits, correcto. Una estimación de un déficit, entonces me permitiría a mí establecer una política, establecer digamos, una regla de operación del sistema que me permita, de alguna manera, digamos, proporcionar la cantidad de agua demandada, ¿correcto? No puedo sacar agua de otro lugar, ¿correcto? Entonces tendré que aplicar alguna política de reducción de repente de la demanda de los cultivos o de la cantidad de área sembrada, o implementar el uso conjunto de agua subterránea, ¿sí? Entonces eso es importante. Muy bien, entonces, fíjense, eh, en relación al mantenimiento, ¿sí? Las siguientes actividades de mantenimiento pueden ser efectuadas, ¿cierto? En las obras de captación, las presas lo vamos a puntualizar más adelante, ¿sí? Obra de toma, planta de bombeo en canales, drenes, por ejemplo, ¿qué tenemos que hacer? Erradicación de la vegetación, descolmatación, arreglo de taludes, bermas, ¿sí? Control de la erosión y tratamiento de agujeros, grietas, caminos de vigilancia, ¿sí? Estructuras hidráulicas, conservación de equipos, ¿cierto? Sí, equipos de comunicación. Sí, lo vamos a puntualizar más adelante después que veamos estos cuadros que ustedes tienen y, digamos, ya aprobado. Creo que la última resolución, la última actualización que ha habido ha sido en el año 2018. Sí, por ahí tenemos unos cuadros que ustedes ya manejan, ¿sí? De operación, mantenimiento, incluso de financiamiento de las actividades de operación y mantenimiento, ¿sí? Entonces vamos a darle una mirada, sí, a esas, digamos, a esas actividades. Eh, la planeación, fíjense, siempre hablamos de planeación o planificación. La planeación es importante, a veces lo hacemos en forma muy rápida, sin embargo, debemos ponerle mucha atención. Esas actividades de mantenimiento y conservación, ¿cómo encajan en un plan de mantenimiento y cómo es que lo vamos a desarrollar? ¿Qué actividades vamos a, si bien es cierto, tenemos bastantes, muchas actividades que nosotros podemos plantear durante el año, correcto, pero debemos priorizar algunas de ellas, ¿sí? Debemos priorizar, ¿sí? Las actividades de mantenimiento. Si, por ejemplo, tenemos una proyección de que el siguiente año podamos tener, digamos, un fenómeno del niño, por ejemplo, ¿no? Entonces debemos anticiparnos, debemos
proyectarnos, ¿correcto? Y priorizar distintas actividades. Hay que evaluar, obviamente, los recursos, tanto financieros como humanos, para desarrollar las distintas actividades y el tiempo que nos va a tomar realizar cada actividad, ¿sí? Esto es importante, ¿sí? Cronometrar, ¿no? Entonces ahí viene el tema de programación. La programación de las actividades básicamente tiene que ver con el tiempo, ¿correcto? Un proceso que involucra el tiempo, con lo cual puede estimarse si los recursos que tenemos disponibles nos van a facilitar o nos van a permitir alcanzar todas las actividades o llevar a cabo todas las actividades de conservación y mantenimiento que tenemos dentro de nuestro plan y que obviamente al año nosotros deberíamos cumplir, ¿correcto? ¿Sí? Eso es en general. Entonces, tipo de mantenimientos, tenemos ahí mantenimientos normales, ¿correcto? Correctivos, especiales. ¿Ah? Bien, entonces, fíjense, eh, nosotros tenemos ahí estos cuadros, seguramente es familiar para ustedes, de una resolución jefatural del 2018, ahí están los colegas de ANA, pueden, digamos, dar fe a esto, si es la última actualización. ¿El 2019 ha salido otra? Creo que no, ¿no? Esta es la que está vigente, ¿no? La número, creo que la tengo aquí. 327, 2018. Esta, 327-2018, ANA. Esta es la que está vigente. Modifica la 230, modifica esa Ese es 2019, 2030-2019 la última. La 2030-2019. Pero han cambiado los cuadros, siguen los mismos. No, solamente corrigieron algo de lo que Ah, no, hubo una actualización, pero en relación a los cuadros son los mismos, ¿no? Sí, sí. No. Ya, correcto. Entonces, sí, he visto ahí que ha habido una actualización, pero básicamente los cuadros son los mismos, ¿correcto? ¿Sí? ¿Ya? El resto es igual. Ahí está diciendo Sara Tepeña, Elber, gracias a todos ustedes. Bien, entonces fíjense, pero si nosotros comparamos con la del 2017, entonces había un cambio, ¿no? Había un cambio, he visto que hay, digamos, aquí hayan introducido, digamos, digamos, han introducido, bueno, la operación de la infraestructura que había, digamos, pero un poco más detalle, con más detalle, ¿no? Entonces, aparte de la elaboración o actualización del padrón de usuarios, ¿correcto? Elaboración y actualización, digamos, de inventario de infraestructura hidráulica, establecimiento de las redes y de la red hidrométrica, elaboración de manuales de operación de los sistemas hidráulicos, formulación de los planes de aprovechamiento, formulación de programas que dice ahí de distribución de agua, ¿sí? Exacto. Ejecución del programa de distribución de agua, mediciones y registro y reporte de volúmenes de captación, ¿sí? Elaboración de estatutos, de estudios para la medición del agua, ¿sí? Para mejorar la operación. Mejorar la operación. ¿no? Mejorar la operación, supervisión de la distribución de agua y cumplimiento, ¿cierto? Dice ahí cumplimiento de parámetros de eficiencia, ¿correcto? Este es para evaluar la eficiencia y actividades, dice, bueno, no se entiende ahí. Consideradas en el Consideradas PMI. en el plan de mantenimiento. No es bastantes acciones, ¿no? Entonces, ese es en relación a la operación, ¿no? Entonces, y en relación al mantenimiento, pues tienen mantenimiento de la presa, de las presas, ¿qué dice? Mantenimiento de presas, diques, mantenimiento de los canales, sí, de obras de captación, mantenimiento de canales de irrigación, canales de distribución, mantenimiento de las obras de arte, mantenimiento de compuertas, actividades consideradas en el plan, etcétera, ¿sí? Y otras, ¿no? Entonces veo que hay bastante detalle, realmente, ¿sí? Hay detalle, ¿sí? Y todavía sigue, ¿no? El desarrollo, ahí dice, desarrollo de la infraestructura hidráulica. No sé por qué han puesto esta parte, ¿sí? Bueno, ahí esta es parte del mantenimiento, ¿sí? Que tiene que ver con el revestimiento de canales, rehabilitación de compuertas, construcción de obras de arte, medidores, supervisión, actividades, en fin, ¿correcto? Entonces, interesante, ¿sí? Por esto quiero preguntarles, ustedes lo desarrollan en forma anual, ¿correcto? Ustedes presentan esto
en forma anual. La cuarta tiene que ver con la gestión administrativa dice gestión administrativa para la prestación del servicio, ¿no? Dentro de ellas tenemos la elaboración del plan de mantenimiento, ¿sí? Por acá. La elaboración digamos, del plan de operación y mantenimiento de la infraestructura, elaboración de propuestas de la tarifa de agua, en fin, varios estudios. Me parece muy interesante realmente. Y al final yo quisiera conversar con ustedes cómo están, o sea, hacer una crítica constructiva, obviamente, qué tal, cómo están cumpliendo esto, qué es lo que falta realmente y cómo es que podemos mejorar a nivel de país, a nivel de sistema de riego, ¿correcto? Sí, veo que hay muchas cosas interesantes, incluso le han puesto el tema de la supervisión, la parte de capacitación, supervisión, y también seguimos, no, esta es la B2 ya, sí, esta es la B2. Termina con el monitoreo, la supervisión, ¿no? Y capacitación, etc. ¿No? Que esto es importante para hacer seguimiento a las distintas actividades, ¿no? Entonces, pero también hay que ser realistas, ¿no? Hay que ser realistas que, por eso decía al inicio, cómo tenemos o cómo podemos priorizar de todo este conjunto de actividades, cuáles de ellas son las más importantes para mi sistema y puedo adaptarlas, ¿correcto? Puedo adaptarlas, ¿sí? Y en función a ello hacer un plan, digamos, mucho más efectivo, ¿correcto? Que pueda desarrollar durante los 12 meses si 4 o 5 actividades de repente, o 6 o 8 actividades son suficientes, ¿sí? Que a desarrollar todo un conjunto que también el tema presupuestal no fuera un tema ahí, ¿no? Entonces, ese es el formato de uno, el anexo de uno, el anexo de dos, que es ya el tema, o está relacionado a la programación de actividades. Son las mismas, he visto ahí, y bueno, se relacionan a la programación de la ejecución financiera, ¿correcto? De actividades del plan de mantenimiento y desarrollo, ¿sí? Entonces, bueno, me parece muy, muy interesante que tengan, digamos, estos formatos, ¿no? Que de forma se les facilite poder, digamos, trabajar, ¿no? Bueno, aquí veo un formato, un anexo de 3 que tiene que ver con el seguimiento y evaluación por trimestre incluso, ¿no? A todas las actividades que ustedes han programado, ¿no? Entonces me parece interesante realmente. Bueno, ahí hay otro anexo también que tiene que ver con el plan de aprovechamiento de disponibilidades hídricas. Esto lo he visto que es similar a la del 2017, estuve comparando, ¿sí? Entonces, se tiene ahí, digamos, algunos aspectos para poder estimar sí, la disponibilidad hídrica, ¿sí? En el año, en el periodo, ¿no es cierto? Que ustedes para qué están haciendo la programación, ¿sí? Y va con la estimación de la oferta de agua superficial, ¿sí? Dice ahí superficial, serie de caudales, medios mensuales para un año normal. No sé si ya han definido el tema del 75% en sistemas regulados y sistemas no regulados, ¿no? Eso sería bueno también. Creo que ya estaban haciendo un estudio, no sé si ya lo terminaron realmente ese estudio o a qué nivel se encuentra, ¿no? Porque ahí en el caso de los sistemas regulados, tienen otro tratamiento definitivamente, ¿sí? Tenemos aquí su estimación de la oferta de agua superficial, ¿sí? Serie de caudales mensuales, etcétera. Estimación de la oferta de agua superficial, serie de caudales medios mensuales de un año húmedo, bueno, por un año húmedo, año deficitario, me supongo. Volúmenes de agua de almacenamiento de las presas, también disponibilidad de aguas subterráneas, volúmenes de las aguas eh, dice ahí de aguas medidas, Residuales. bueno, residuales, aguas residuales, ¿no? Y, bueno, la estimación del agua total disponible, ¿no? Entonces, me parece también adecuado, me supongo que ustedes manejan ya a nivel de sistema, sí, algunos métodos, algunos estudios que realizan y que pueden soportar, ayudar a afinar las estimaciones que se hacen del 75%, etcétera, ¿no? La más sencilla, ¿no? Bueno, y estuve también revisando el tema del PCI, también tiene el 2013 por ahí
digamos, sus actividades de plan de operación y mantenimiento que proponen para los sistemas de riego, y me parece también interesante, y creo que se han recogido algunas experiencias que se realizaron por esas fechas para poder actualizar los formatos que he visto de la resolución 2018. ¿Sí? Bien. Entonces, fíjense, vamos un poquito a centrarnos a la operación del sistema. ¿Ya? Después de esto vamos a, no sé si antes de entrar a ello, tenemos alguna discusión, algún comentario en relación a las actividades de operación y mantenimiento que ustedes, a través de, digamos, dentro de, o a través de esa resolución que estamos hablando, 2018 y actualizada con la del 2019, digamos, si tienen algún comentario, tienen alguna apreciación, cómo ustedes están desarrollando, cuáles son, digamos, esas limitaciones o cuáles son esas ventajas que ustedes ven en la aplicación de estos procedimientos o de estas actividades, ¿cierto? Cubren todas las actividades, hay que adicionar algo, sí, etcétera. Sus comentarios. Ingeniero, buenas noches, buenas tardes. Adelante, Juan Pablo. Sí, mire, ahí usted comentó ¿cómo se llama? En la actividad de desarrollo, hayan puesto revestimiento de canales, y usted le escuché que dijo que eso no debería ir ahí, pero se está considerando el revestimiento como una obra de desarrollo, no puede ir en mantenimiento, porque para mantenimiento sería solamente lo que es la limpieza de los canales, nada más. No sé si usted entra a lo que es la actividad o rubro de desarrollo, hacia atrás. Ahí está, desarrollo. Acá Claro, está. ahí usted, Claro, ahí, por eso le decía, esta actividad, sí, la rehabilitación sí estamos de acuerdo, ¿no? Digamos, de repente esta se está refiriendo a la rehabilitación, por ejemplo, si hay algunos paños que por X razones ha habido, digamos, digamos, algún daño, etcétera, y se pueda revestir. Yo estoy entendiéndolo por ese lado, ¿no? Si es para... revestimiento, ya claro, al mejoramiento comienza rehabilitación, tramos críticos, y también de repente hay canales que son de tierra, ¿no? Que Claro, durante muchos años han venido trabajando con forma rústica, pero ahora ya lo están revistiendo. Entonces a eso le llaman también desarrollo, está incluido como desarrollo porque ya lo están haciendo un mejoramiento a través del revestimiento, de ese con concreto, con diferente, o con geomembrana, no sé, pero de repente ya eso entra en ese rubro de desarrollo. Más antes de repente lo entendían y lo consideraban como en el rubro de operación. claro, pero aún así, creo que eso deberíamos más adelante vamos a ver eso, deberíamos eh, tener un plan, por eso introducimos el tema de modernización y automatización, ¿no? O sea, dentro de ese plan de automatización o de modernización, ¿correcto? Que incluye el revestimiento de canales de tierra, tal como se está mencionando, ¿cómo es que entra a tallar el mantenimiento? ¿O cómo es que podemos esperar todavía si es que se están construyendo, ¿correcto? Y son estructuras nuevas, canales nuevos que probablemente ese año no requieran un mantenimiento, ¿correcto? Vamos a suponer se terminó el canal de construir en agosto, septiembre, y bueno, ¿cómo lo programamos, no? ¿Cómo programamos ese mantenimiento, correcto? Entonces, pero, digamos, me parece bien, o sea, si es que está dentro, digamos, del desarrollo de la infraestructura, correcto, pero debería estar dentro de un plan mucho más grande, correcto, de desarrollo de o de modernización de la infraestructura de cada sistema de riego. ¿Me dejo entender? ¿No? Ese plan que hablábamos de 4, 5, 8, 10 años, o 5 años, pone, ¿no? Y que cada año debe de tener uno su plan de operación y mantenimiento, pero tienes este plan, este master plan, ¿cierto? Que tiene todas las actividades de modernización, y dentro de ellas los revestimientos, de canales, la construcción de estructura de medición, implementación de compuertas, etcétera, etcétera, ¿no? Doctor, Sí, adelante. Doctor, bueno, ya. buenas tardes. Adelante, Oscar. No, Eh, Ramón, yo, Ramón. yo- si quiere primero el ingeniero Ramón, yo espero. Oh, correcto, no hay problema. A ver, adelante. Sí, buenas tardes, doctor. Ya. Yo quería comentar que estos formatos son parte del plan de operación, mantenimiento y desarrollo de infraestructura hidráulica, y los elaboran los operadores de infraestructura mayor e infraestructura menor.
perfecto. Por eso que se incluye esa parte ahí de revestimiento de canales. Y luego que cuando ellos formulan el expediente, ¿cómo se llama? El plan, recién lo envían a la Autoridad Nacional del Agua para su aprobación. O sea, es de acuerdo a sus posibilidades de su recaudación de tarifa, tanto del año como también recuperación de tarifas de años anteriores y también de presupuestos que puedan invertir el gobierno regional o las municipalidades. Por eso en el D2, ahí hay una parte que dice otros, ¿no? En el presupuesto. Claro. Entonces, ese es el mecanismo que tiene ahora la Autoridad Nacional del Agua para aprobar esos planes de operación y mantenimiento. O sea, cada operador lo elabora y la Autoridad Nacional lo aprueba, de acuerdo al presupuesto que tiene cada operador, a lo que va a recaudar a su tarifa anual y su recuperación de tarifa de años anteriores. Esa es la modalidad que tiene ahorita la Autoridad Nacional del Agua. Muy bien, me parece muy bien. Por eso le decía, ahí está la diferencia. O sea, los formatos anteriores solo hablaban de operación y mantenimiento, ahora le han puesto operación, mantenimiento y desarrollo de la infraestructura, ¿no? Desarrollo de la infraestructura. Pero sigo pensando de que ese desarrollo de la infraestructura o estos anuales deberían jalar de ese gran plan que cada sistema de riego o que cada valle debe tener. ¿Me dejo entender o no? ¿Ya? Entonces, yo tengo un plan de desarrollo de la infraestructura hidráulica, ¿correcto? Sí, a nivel de sistema. ¿Sí? Entonces, y ese plan de desarrollo de infraestructura hidráulica no es anual, sino es un plan de desarrollo, digamos, a 5 años, por ejemplo, ¿correcto? Y ahí es donde están las actividades, las medidas, los proyectos de mejoramiento o de modernización de los recursos hídricos, ¿sí? Y que, digamos, en estos formatos esas actividades tendrían que de alguna forma tratar en lo posible lo que se ha programado, ¿cierto?, para desarrollarse durante ese año, por ejemplo, ¿no? Entonces, sí, porque si no agarramos cualquier cosa, bueno, este año hacemos esto, el otro año esto, ¿no? Pero ¿cuál es esa mirada, esa visión que tenemos como Ingeniero, a doctor. nivel de sistema, ¿no? Y una visión no de corto plazo, sino de mediano y largo plazo, ¿no? A eso iba. Adelante, Juan Pablo. Sí, hay dos instrumentos técnicos que manejan en este caso la Junta de Usuarios, que es, Ujú, uno es el Plan de Operación, Mantenimiento y Desarrollo, el PONDI, que es, ujú, lo elaboran anualmente, y hay ya, el PMI, Plan Multianual de Inversiones, que se elabora a cada 5 años. exacto, Ya, ya. eso es lo que usted está comentando, que las obras Ajá, que contienen con mayor presupuesto se ejecuten con un plan que vaya a 5 años, ¿no? Pero excelente. el PONDE anual tiene que ir elaborado en base a ese PMI que ya está aprobado para los 5 años. Si hay que reformularlo, modificar algo del PONDE anual, también tendría que modificarse ese PMI que ya está aprobado para 5 años. Ya, perfecto. Por ejemplo, me parece fantástico, está bien. Por ejemplo, si alguien de ustedes me respondería, por ejemplo, no sé, los de Piura, o los de Chancay Lambayeque, o los del sur, qué sé yo, alguien me podría responder, por ejemplo, si ahorita hiciera una pregunta, ¿cuál es el déficit de infraestructura hidráulica en el sistema de riego Chancay Lambayeque? ¿Cuál es el déficit de infraestructura hidráulica en el sistema de riego Chira-Piura? ¿Y cuál es digamos, para cubrir ese déficit, qué tiempo tenemos o cuál es el plan que tenemos, por ejemplo? Ya está eso en blanco y negro y cómo es que lo vamos poniendo, valga la redundancia, en blanco y negro en estos programas, en estos cuadros en forma anual. Tenemos una idea de eso, por ejemplo. ¿Sí? Mira, cuando se elaboró el Plan Nacional el año 2014, se terminó el 2014, se afinó hasta el 2015, el 2016. Me acuerdo que en paz descanse el ingeniero Alberto Campos, quien estuvo a cargo hasta el último, ¿sí? Casi hasta el 2016, 2017 creo que estuvo él también, después lo sacaron. Eh, y se estimaba, el plan estimaba alrededor de cuánto eran como, estamos hablando de unos eh, cientos o unos 50.000 millones de soles, más, ¿no? Eran como en dólares, no me acuerdo exactamente, pero era un monto bastante, es un monto bastante alto y una programación que la teníamos
para el 2035, ¿correcto? Sí, no me acuerdo exactamente el monto total, si ahorita lo puedo chequear, pero bueno, no vamos a demorar. ¿Cierto? Que era un instrumento grande, donde estaban todas las medidas, el plan nacional, y que eso iba aterrizando en los planes de Cuenca, etcétera, ¿no? Y ahí viene la otra pregunta. ¿Cómo estamos alineados o cómo nos estamos organizando, ¿cierto? Esos proyectos en cada sector, o de los operadores hidráulicos, cómo se están alineando a esos planes de Cuenca y esos planes de Cuenca alineados al plan nacional. ¿Hay algún trabajo o es que ya el plan nacional quedó allí? No sé si los colegas de Ana pueden comentar al respecto. ¿Cómo está eso? Me gustaría saber, porque en realidad esto, lo que ustedes, lo que le han incluido, desarrollo, tendría que estar, porque esto es en forma anual, tendría que estar alineado. Obviamente ustedes dicen que tienen un plan de inversiones, pero ese plan de inversiones debería estar dentro de sus planes de cuenta, ¿correcto? O debería estar representado dentro de los planes de cuenta. Y esos planes de cuenta están alineados a ese gran plan que debería tener cada AAA. Cada AAA sabemos que integra, por ejemplo, la del norte, varias cuencas. ¿Cuál es esa visión que tenemos a nivel de toda esa región, de esa macro-región, correcto? De esa triple, ¿cierto? A nivel de 4, 5, 6, 7, 8 cuencas, ¿cierto? ¿Cómo es que ese gran plan de desarrollo de infraestructura hidráulica debería o está alineado al plan nacional? Y ese plan nacional, obviamente, ya sabemos, es alineado a la política nacional, ¿no? Entonces, como que no sé en realidad en qué estado se encuentra, ¿no? Cuando estuvimos ahí al 2016-2017 le estuvimos poniendo ahí un poco de énfasis al tema del plan nacional, no por cumplir la política, sino que realmente el déficit en infraestructura hidráulica es bastante grande, ¿no? Ustedes lo conocen. Si tienen algún comentario al respecto. ¿Listo? Ahí nomás, con el tema del plan y los planes de Cuenca, ¿cómo estamos? ¿Algún colega de Ana ahí? ¿O de los Doctor, yo quería comentar sobre eso. Adelante, adelante Ramón. Bueno, se elaboran los planes de Cuenca porque existen los consejos de Cuenca. ¿Dónde hay? ¿Dónde hay? ¿Dónde hay? Los consejos de Cuenca que tienen una secretaría técnica que son financiados por la ANA, ¿no? Ya. Pero este Consejo de Cuenca articula a todas las autoridades de la cuenca para allí considerar todo ese plan de manejo de los recursos hídricos, porque la Autoridad Nacional del Agua, como usted sabe, ahora es multisectorial, ¿no? Ya no se dedica exclusivamente a lo que es riego. Claro. Ahora su gestión es multisectorial y entonces tiene que tener el apoyo de las autoridades para que ellos puedan invertir y esos proyectos sí se incluyen en el plan de gestión de los recursos hídricos de la cuenca. Parece que se fue la... ¿Escucha, sí, doctor? Claro, perfecto, sí, claro. Ya, entonces, ahí está incluido lo que usted está comentando, en cada región. Y esos planes ahí se incluyen que hay que hacer una autocrítica, que esos planes no se cumplen porque todavía esto es cosa nueva, ¿no? Entonces, las autoridades, como se van renovando generalmente cada 4 años los gobiernos regionales y las municipalidades, entonces cada vez que vienen nuevas autoridades, hay que volver nuevamente ¿cómo se llama?, a dar a conocer este plan, y a veces no tienen la disponibilidad de hacer cumplir el plan. Entonces, ahí sí hay un poquito de problemas para la ejecución del plan y no se va cumpliendo el plan de la gestión de los recursos hídricos de cada cuenca. Ajá. ¿No? Esa es la forma que ahorita se está trabajando, y entonces está bien, existen todos los planes, pero los que constituyen el Consejo de Cuenca son las autoridades que son renovables cada 4 años, ¿no?
Ujú. y algunos que sí son perennes, que son los que representan las universidades, pero generalmente los que son elegidos políticamente tienen ese problema, ¿no? Y ahí hay que reconocer que ahí hay un problemita bastante grande para la ejecución de estos planes de desarrollo de manejo de recursos hídricos de la cuenca, ¿no? No sé si algo le Sí, está podía... bien, perfecto, Ramón. Gracias, muy amable muchas gracias por tus comentarios. Sí, bien, sí, eso es realmente el tema de los cambios, el tema político incide mucho, sí, y ojalá eso se comprenda, porque tenemos ya los instrumentos, hay que, digamos, meterle más, digamos, fuerza a ello. Sí, yo creo que la decisión, el tema político juega un rol importante ahí. ¿Sí? Eh, pero bueno, eh, ahí están hay varios ya consejos de cuenca a nivel nacional, se están formando más o se están desarrollando otros planes y esperemos que en el futuro podamos desarrollar, podamos implementar esos planes, ¿no? De hecho, no estoy diciendo que no se están implementando, en algunas cuencas se están implementando, pero con sus limitaciones de financiamiento, ¿sí? Tenemos, los planes consideran muchos proyectos, ¿sí? Pero que el tema del financiamiento eh, impide, pues, que se desarrolle, ¿correcto? El tema político, el tema de los cambios de los gobiernos regionales, sí juega un papel importante y el convencimiento que deba tener cada autoridad también juega, sí, o debe jugar a nuestro favor para poder desarrollar, modernizar el sistema, ¿no? Entonces, bueno, hay muchas cosas que trabajar en ese aspecto, ¿sí? Eh, fíjense, vamos un poquito a profundizar el tema de operación del sistema. Y si ustedes se han dado cuenta, en todas las actividades que ustedes ven ahí, correcto. Si bien es cierto, veo de las que se proponen, veo ahí algunas para poder rehabilitar, etcétera, la infraestructura, pero no hay un plan dentro de ese gran, digamos, de esas actividades, un plan de emergencia. ¿Cómo debemos actuar cuando hay una emergencia, cuando hay una inundación, por ejemplo, ¿no? ¿Sí? Eso lo debemos tener muy claro. Y también el sistema de riego debe tener su plan de emergencia, ¿correcto? Y de eso vamos a hablar un poquito más adelante. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de la operación del sistema, ¿cierto? Una vez más que hemos dicho operación, es el conjunto, digamos, de acciones que nosotros podemos implementar para poder operar, ¿cierto? Para que los componentes del sistema funcionen eficientemente, ¿sí? Entonces, dentro de esas reglas, nosotros debemos tener reglas de operación detalladas y específicas, ¿no? Con las especificaciones, cuándo operamos, por ejemplo, o cómo actuamos así en forma muy detallada, ¿sí? Específica cuando hay déficits hídricos, cuando hay exceso de agua, ¿correcto? Para que no se rompan, digamos, los canales, no se desborden los canales o las presas funcionen eficientemente, ¿no? Yo creo que esto se hace en el país, no digo que no se haga, sí hay, digamos, reglas de operación. Ustedes, los que están en contacto eh, con los sectores, sus sectores, sí tienen sus reglas, tienen las formas de operar, ¿correcto? Entonces, esas directrices, esas políticas específicas y criterios operativos son muy importantes, son esenciales para los operadores del sistema, ¿sí? Y deben de tener y los deben de tener en cuenta, ¿correcto? Para, digamos, poder tener una buena o realizar una buena gestión del agua en general, ¿sí? Hay que tener en cuenta las fuentes de agua, ¿sí? Las fuentes de agua, si viene de una fuente natural, o es regulada, no es, o es no regulada, cuáles son esas prioridades para la entrega de agua, ¿sí? Fundamentalmente cuando hay déficits hídricos, ¿sí? Ya sabemos que de acuerdo a la norma, la prioridad la tiene la población, que la agricultura tiene la prioridad Y, etcétera, ¿sí? Entonces, esas prioridades, ya internamente en el sistema de riego también hay prioridades, ¿de acuerdo? ¿Sí? En función a los tipos de cultivo, etcétera, el maíz, el arroz, ¿sí? Tendrán prioridades también para la entrega de agua, ¿correcto? Entonces, esas prioridades condicionan
las reglas de operación, cómo voy a manejar mi sistema, ¿sí? Las categorías de demanda para abastecer, es decir, a esto se refiere a los tipos de usuarios, ¿no? ¿Sí? Puede que dentro del sistema de riego haya otro tipo de usuarios, respecto a los que crían peces, ¿sí? Tienen digamos, otras actividades dentro del sistema de riego, ¿de acuerdo? Los requerimientos aguas abajo, y estos están relacionados a los caudales ambientales, por ejemplo, los caudales ecológicos. Ahora esto está normado. Lamentablemente, pues en muchos casos, cuando hay déficits hídricos, es imposible dejar aguas abajo, ¿no? Entonces, no queda, ¿no? Entonces, lo que vemos aguas abajo normalmente son pues la filtración o el flujo base, ¿no? Ese flujo que sale del agua subterránea a aguas abajo en distintos tramos, y eso es lo que mantiene los ecosistemas, ¿correcto? Pero eso no es lo ideal solamente, es tener un flujo que mantenga, ¿cierto? Le llaman un flujo ambiental, un caudal ecológico que mantenga los ecosistemas aguas abajo, ¿correcto? Entonces es importante evaluar los requerimientos aguas abajo. Entonces, hablamos también que para la operación del sistema necesitamos el plan de riego, ¿correcto? Ya hacemos las reglas de operación de las distintas, digamos, fuentes, digamos, de los embalses, ¿sí? Digamos, los canales. Vamos a hablar un poco más de los canales más adelante, ¿sí? Para poder operar eficientemente el sistema. El plan de riego, ¿cierto? Tanto para, digamos, en forma anual, en forma estacional, ¿sí? Cómo estamos planeando la campaña agrícola, ¿sí? Cómo estimamos el suministro de agua, ¿cierto? El suministro de agua tanto para avenidas como para estiaje, por ejemplo, ¿no? Entonces, cómo estimamos la demanda de agua de los usuarios. Y obviamente esa estimación de la demanda de agua se va a derivar del padrón de cultivos, ¿correcto? O de la estimación de la demanda, ¿correcto? Y decíamos esto que es muy probable en muchos sistemas de nuestro país, ese patrón de cultivo o esa demanda estimada en función al patrón de cultivo necesita ser actualizada, ¿correcto? Necesita ser actualizada. Y es muy probable que eso que sea un factor, uno de los factores que esté incidiendo en los desajustes de la operación de los sistemas de riego, ¿correcto? La aplicación también de criterios apropiados de asignación, ¿cierto? Agua y procedimientos que hay que tener, ¿cierto? ¿Qué criterios nosotros vamos a aplicar para la asignación de agua, por ejemplo, cuando tenemos déficits hídricos, ¿correcto? Cuando tenemos superávit, ¿correcto? Hay excedentes de agua, podemos ampliar la frontera agrícola, podemos darle a otros usuarios. La respuesta es sí, muy probable. Cuando hay déficits hídricos, ¿cómo debemos reducir? ¿En qué porcentaje las áreas, qué sé yo, de arroz, las de maíz, etcétera, ¿no? ¿Qué prioridades le vamos a dar? ¿Sí? Sí, a ver, Pedro, por ahí, por favor, tu audio. Las reglas que se adoptarán para hacer coincidir la oferta con la demanda. Esto es importante, ¿sí? Y eso está relacionado también a los criterios de asignación, ¿correcto? Pero que por un lado sabemos cómo estimar la oferta, conocemos o proyectamos estadísticamente, o si tenemos el embalse también, ¿cierto? Y por otro lado tenemos la demanda. Pero ¿cómo es que tratamos de hacemos un match entre, digamos, la oferta y la demanda? ¿Qué regla tenemos? Ok, mira, yo estimo la demanda de esta manera, tengo la oferta y desarrollo mi balance. Y en función a ello, digamos, ok, no tengo mucha oferta, no tengo mucha disponibilidad, ¿cierto? Mucha demanda. ¿Cómo es que la hago coincidir? Y aquí viene el balance, ¿correcto? ¿Cómo la hago coincidir? Porque, ojo, vamos a suponer si mi proyección dice que, digamos, tengo un déficit hídrico y voy a mantener la misma demanda, entonces estaría yo planeando con un déficit, ¿correcto? Entonces la idea es, me bajo la demanda para hacer coincidir con esa proyección de la oferta. Pero eso es con fines de planeación, obviamente. Eso se puede ir ajustando en los próximos meses, en el tiempo, en los primeros meses, obviamente, de iniciar la campaña, ¿sí? Si es que se recuperan o si es que esa proyección de la oferta cambia, ¿sí? Cambia en términos positivos, es decir, si es que hemos estimado un déficit, probablemente se recupera. Ustedes saben que la estimación de la oferta de la oferta en general, ¿sí? Tiene un componente aleatorio muy importante, dado que no puedo predecir con exactitud qué es lo que
qué cantidad de agua voy a tener la siguiente semana. Yo no puedo decir, oye, mira, hoy es jueves y el lunes en el río yo voy a tener 7 metros cúbicos por segundo. No soy mago. Yo puedo decir, probablemente pueda haber 7 metros cúbicos por segundo, ¿correcto? Porque el caudal está íntimamente relacionado a la lluvia. Y la lluvia no la puedo predecir con exactitud. No puedo decir, ¿sabe qué? Mañana va a llover 100 milímetros de lluvia. Es imposible, ¿cierto? Entonces, esos criterios para poder, o esas reglas que necesito implementar para hacer coincidir la oferta con la demanda, es importante tenerlas en blanco y negro para distintos escenarios, ¿no? Cuando hay un déficit, por ejemplo, de 10%, 20%, 30%, 40%, 50%, por ejemplo, ¿no? O cuando hay superávit también, ¿correcto? Entonces eso debe estar, digamos, en blanco y negro. El otro tema relacionado a la parte operacional, ¿sí? Seguimos 100% en la parte de operación, ¿sí? ¿Qué debemos tener en cuenta ahí ya en la parte operacional? Debemos tener en cuenta las fuentes de agua, por ejemplo, y los almacenamientos, fuentes de agua naturales, ¿cierto? Debo tener, lo decíamos en unas diapositivas previas, ¿sí? ¿Cómo voy a operar el sistema? Un sistema no regulado o un sistema regulado como embalses, por ejemplo, ¿no? ¿Sí? ¿Qué tipo de regla de operación voy a implementar para cada uno de ellos? En relación a la distribución de agua está condicionada en muchos casos a condiciones climáticas, ¿sí? Dependiendo del patrón de lluvias, por ejemplo, en zonas medias y altas de las cuencas, sobre todo, ¿sí? En la sierra, ¿de acuerdo? ¿Sí? Ahí, por ejemplo, riego por secano, enero, febrero y marzo. Ellos necesitan agua a partir de mayo, junio, julio, agosto, ¿correcto? Entonces las condiciones climáticas en esas zonas condicionan también la distribución del agua, ¿correcto? El grado de regulación de las fuentes de agua. ¿Qué estructura de almacenamiento tengo? ¿Correcto? Para regular esas fuentes de agua. ¿Sí? ¿Tengo embalses? ¿No tengo embalses? ¿Son sistemas no regulados? Etcétera. ¿Hasta qué punto? ¿No? Para poder realizar una buena distribución del agua. ¿Sí? Entonces, la calidad del agua también es importante, ¿sí? Y eso tiene que ver con el contenido del limo. Si tengo muchos sedimentos, pues es un problema, ¿sí? Y sobre todo si hay riegos presurizados en el sistema. Por eso, pues, se tiene que, digamos, bueno, ahora la tecnología nos permite tratar, obviamente, reducir esa cantidad de sedimentos, ¿sí? Que ingresan al sistema, ¿sí? Ah, muy bien. El tamaño del proyecto, ¿sí? ¿Qué área tengo? ¿Sí? Cuanto más grande, cuantos más usuarios tengo, es más complicado. Ustedes se han dado cuenta, ¿no? Imagínate, en Norteamérica, por ejemplo, un valle, pues, o un sector, subsector, pues se encuentra 2, 3 usuarios, 4 usuarios, ¿no? Nosotros, ¿cuántos tenemos, no? ¿No? Entonces, van de cientos de usuarios. Entonces, es más complejo. Digamos, el área a irrigar, ¿no es cierto? Ese tamaño del proyecto también es importante. Yo diría, adicionalmente ahí, tendríamos que hablar de los esquemas de riego que utilizamos en cada sistema, ¿sí? Global de riego, ¿correcto? De repente tenemos ahí esquemas presurizados, riegos por goteo, riegos por aspersión, ¿correcto? O tengo solamente riego por gravedad, o tengo los tres sistemas, ¿de acuerdo? El número y tipo de parcelas, ¿sí? En nuestro sistema de riego ni hablar, ¿no? La tenencia, pues, es baja, en consecuencia tenemos bastantes usuarios, muchos usuarios en cada sistema. La categoría, el número o categoría de otros usuarios, tipo de instalaciones de transporte y distribución, como los canales, por ejemplo, si están revestidos, son canales de tierra, ¿cierto? Son tuberías enterradas. Todos esos aspectos, fíjense que debemos tener en cuenta para hacer una buena distribución del agua, ¿correcto? En términos de operación, imagínense, ¿no? En términos de operación, ¿sí? Además, debemos considerar los métodos de distribución del agua, ¿sí? Estamos trabajando a pedido, ¿correcto? A solicitud de los usuarios, se llaman demanda controlada también, o demanda preestablecida también, o demanda preestablecida, ¿correcto? O estamos trabajando bajo un sistema de un sistema rotacional o flujo continuo, libre demanda, ¿no? ¿Correcto?
¿sí? Entonces, donde hay disponibilidad, pues flujo continuo, libre demanda, libre, ¿no? Entonces el agua está ahí y el usuario puede captar. Si es que está regulado, está controlado, ¿no es cierto? Pero creo ya en nuestro sistema no hay, en pocos sectores podemos encontrar ello, ¿no? Entonces, la distribución real del agua también incluye dos pasos distintos, ¿correcto? La preparación de la programación del sistema de riego en un intervalo de tiempo, obviamente, que debemos determinarlo, y también, digamos, el funcionamiento del sistema de entrega. Así que tan bueno está mi sistema de entrega, cómo está funcionando ese sistema, ¿sí? De entrega de agua hacia los usuarios, ¿correcto? El otro aspecto que es importante en el sistema de riego es la operación del sistema de canales, ¿sí? Un poco habíamos hablado la clase pasada, ¿sí? ¿Se acuerdan que hablábamos de los controles, ¿sí? De la regulación de canales, ¿no? Aguas arriba, aguas abajo, ¿no? ¿Cómo es que dentro de ese plan de operación o dentro de esa operación consideramos la puesta en marcha y cierre del sistema? Cuando necesitamos el agua, correcto, en ese canal y cuando ya no la necesitamos. Eso debe estar en blanco y negro, ¿correcto? ¿Lo tenemos? La respuesta yo creo que sí, en la mayoría de sistemas. No trabajamos al azar, ¿correcto? Ya sabemos en qué fecha van a requerir agua, los canales sobre todo de distribución, ¿correcto? Y a partir de esa fecha, pues el canal estará con agua, 2 días, 3 días, a partir de ahí, obviamente, movemos ese flujo, ese caudal a otro canal, etcétera, ¿no? Y otros que se van a mantener por durante mucho tiempo, sí, con agua, sí, debido a la gran demanda que tienen que satisfacer aguas abajo, ¿correcto? Eh, También los rangos de descarga en cada canal, valores mínimos y máximos. Esto es muy importante, fíjese. ¿Sí? ¿Cuáles son esos caudales mínimos y máximos que debo manejar en mi canal? ¿Sí? El valor mínimo y el máximo. Eso, obviamente, el máximo va a estar condicionado a la capacidad del canal, número uno, y número dos, a la máxima demanda, ¿correcto? Y mínimo, obviamente, va a estar condicionada también a la demanda mínima, etcétera, ¿no? ¿Ya? Y si es un canal de tierra, yo no puedo tener un caudal pequeño porque todo se va a perder de repente por infiltración. O el agua, si se tiene que transportar a 4, 5, 6 kilómetros, definitivamente pues se va a perder mucha agua, ¿correcto? Entonces es importante tener en cuenta. ¿Cuál es la tasa? ¿Cuál es el caudal en metros cúbicos por segundo que los operadores autorizan, ¿sí? Para el cambio de descarga, por ejemplo, ¿no? Cuando hay cambios de caudal, cuando hay cambios de demanda, ¿sí? Cuando hay cambios de demanda, ¿sí? Y hablamos también en la clase pasada, recuerdan, sobre las fluctuaciones del nivel del agua en puntos críticos del canal. Tener en cuenta los mínimos o los máximos tirantes, cuál es esa tasa de fluctuación de caudal, ¿sí? Y de emergencia, ¿no? Porque puede que hay tramos críticos en los canales donde un tirante no debería sobrepasar. Sobre un tirante, a partir de ahí es un peligro, se puede desbordar y puede generar más de un problema, ¿correcto? ¿Sí? Entonces, eso lo debemos tener en blanco y negro, todos esos tramos, porque acuérdense que va a haber, va a haber, va a haber siempre, ¿no? Y las fluctuaciones del nivel del agua también en aguas arriba de las compuertas, aguas arriba, digamos, en los canales de derivación, aguas arriba de las compuertas principales, de manera que me permita evaluar cómo está fluctuando los caudales que están ingresando a las tomas laterales. Eso es importante, ¿sí? La operación de los canales durante la temporada de lluvia, ¿sí? ¿Cómo vamos a operar en épocas de avenida los canales de riego? ¿Correcto? Tienen su compuerta a la entrada, ¿correcto? En la boca toma, etcétera. Los canales de derivación pueden ser controlados suficientemente. ¿Hay algún problema? ¿Sí? Identificado, ¿qué acciones en el marco de la operación podríamos tomar en cuenta? O podemos tomar en cuenta para reducir el riesgo, para reducir una entrada repentina y que pueda ocasionar algún desborde, daños a las estructuras, etc. Operación de las estructuras de control y medición de agua, ¿sí? Y dentro de esta parte están pues los reguladores, las compuertas, las tomas, las bombas, etcétera, ¿no? ¿Sí? Los reguladores, obviamente, las compuertas, los medidores, hemos hablado de medidores, sí, en varias lecturas, en varias clases, ¿correcto? Entonces,
todas esas, digamos, formas de operar o esas acciones, ¿sí? Digamos, de las estructuras hidráulicas tienen que estar en blanco y negro, ¿correcto? ¿Sí? Bien. Y no es tampoco difícil, ¿sí? Cada estructura, cada compuerta, sabemos cuál es la capacidad, ¿cierto? Del canal, cuál es la capacidad, el caudal máximo, ¿sí? Que puede pasar por un vertedero, que puede pasar por digamos, una compuerta, que puede pasar por un medidor Parshall, por un medidor RBC, ¿sí? Un caudal máximo que no me va a generar ningún problema. A partir de ahí puede haber daños a la estructura, puede haber desbordes aguas arriba, y al final eso se destruye, ¿correcto? Entonces eso debe estar también muy bien puntualizado, ¿sí? Considerado dentro del plan de operaciones. También, sí, y esto es importante, fíjese, bueno, en el caso nuestro todavía nos falta mucho por trabajar en este tema. Si parte del sistema opera bajo control remoto, ¿correcto? Entonces debemos preparar instrucciones, acciones detalladas, específicas para la programación y operación del sistema. No es lo mismo operar un sistema de control mecánico, ¿correcto? Control manual, ¿sí? Digamos, un sistema de control remoto, ¿correcto? Entonces ahí hay que ver la parte electrónica, la parte computacional, ¿sí? El tema de los sensores, ¿sí? Y que, digamos, ameritan acciones específicas para operar un sistema o un subsistema automatizado en este caso, ¿sí? Entonces, además, dependiendo del tipo de tecnología, digamos, de control de agua, se deben preparar formularios para registrar el flujo, los niveles de agua. Esto creo que también los tienen, yo me acuerdo en una época, he visitado también juntas, comisiones de regantes, se tienen, ese control de flujos y niveles de agua es importante. ¿Sí? La calibración de los limímetros, ¿sí? La toma de datos de los limímetros para continuamente evaluar las curvas de calibración, ¿sí? Son importantes. Entonces, esos flujos y niveles en distintos puntos o en zonas específicas y en puntos críticos del sistema de riego son importantes. Entonces, ¿para qué? Realmente para calcular el uso real del agua, ¿correcto? ¿Cuál es una cosa es lo programado, ustedes lo saben, y otra cosa es la distribución real, ¿correcto? Y en eso estamos todos de acuerdo, ¿sí? No coincide realmente lo que programamos con lo que distribuimos en la práctica, ¿sí? En algunos casos vamos a tener por ahí, digamos, algunas diferencias, eh, poco significativas, pero en muchos casos o será mucho o será menos, ¿correcto? ¿Sí? De lo programado. Determinar la eficiencia del uso de agua real, proporcionar datos para mejorar el sistema, mejorar la eficiencia, mejorar la gestión del agua dentro del sistema, cargos volumétricos de agua cuando corresponda y a los usuarios, y revisar y evaluar a un largo plazo las políticas y prácticas de operación, ¿correcto? Entonces, para eso nos sirve realmente controlar los flujos, los niveles de agua en el caudal, en los canales, ¿correcto? Y bueno, ustedes lo saben, para al final mejorar el servicio de riego. De eso se trata, ¿no? De eso se trata. Bien. Y algo que, eso sí lo he visto ahí en los formatos que ustedes tienen. Vamos a suponer que tienen o en el plan, ¿no? En los planes, debería incluir, yo no sé si en los planes está incluido esto, ¿no? Y en los cuadros no lo he visto tan reflejado, sí, algunas rehabilitaciones, etcétera, pero ¿cuál es el procedimiento que existe si tenemos una emergencia, una inundación, por ejemplo, ¿no? Entonces debemos desarrollar un plan, sí, de preparación. En algunos países le llaman plan de desastres, ¿sí? Para emergencias en este caso. Para todas las instalaciones, para toda digamos, el sistema en realidad, ¿sí? Entonces, porque pueden fallar, ¿sí? Imagínense, si hay una inundación, ¿cierto? Pueden fallar muchas estructuras. Puede fallar un embalse, ¿correcto? Puede fallar la bocatoma, ¿sí? Y si no fallan, su funcionamiento puede ser afectada significativamente. Ello podría causar definitivamente peligros en la vida humana, daños en la propiedad, por ejemplo, destrucción de parcelas, ¿sí? Pérdidas en la producción, y interrupción de actividades comunitarias, ¿sí? Etcétera. Eso lo hemos visto
digamos, con el fenómeno del Niño, ¿no? Entonces, en los sistemas de riego debemos tener un plan de emergencia. Me dice, pero las inundaciones son cada 4 o 5 años o cada 10 años, no importa, pero debemos tenerlo ahí, ¿sí? Y que esté listo para activarlo cuando ocurran estos fenómenos. Acuérdense que la probabilidad de que ocurra, si bien es cierto, un fenómeno de Niño extremo el siguiente año es baja, pero la probabilidad está ahí. ¿Correcto? La probabilidad está ahí. La operación debajo de los puntos de las parcelas, también esto es una responsabilidad individual ya de los usuarios internamente en el sistema de riego. ¿Sí? Las comunicaciones, la operación de las comunicaciones. ¿Sí? Ahora con la tecnología, pues las comunicaciones vía satélite son importantes y deberíamos implementarlas, digamos, en los sistemas, ¿sí? De riego para facilitar esa transmisión de información. ¿Sí? Entonces, esta parte yo la considero que, si bien es cierto, le hemos puesto en la parte final, es muy, muy importante, muy importante. Bien, en relación al mantenimiento, fíjense, en relación al mantenimiento del sistema, nosotros debemos discutir si el grado de mantenimiento preventivo es confiable. ¿Qué tan, o la pregunta viene ahí, ¿qué tan preventivo, qué tan confiable es es el mantenimiento preventivo que vamos a implementar, ¿correcto? ¿Sí? ¿Cuáles son nuestras ventajas y cuáles son nuestras limitaciones? ¿Sí? Fíjense, por cuestiones presupuestales no llegamos a desarrollar en muchos casos todas las actividades de mantenimiento, ¿no? Eso es verdad. En muchos sistemas de riego no logramos desarrollar todas esas actividades de mantenimiento de los sistemas de drenaje, por ejemplo, ¿correcto? Entonces, pero es necesario hacer una crítica, un análisis cada año y decir, señores, estas fueron mis limitaciones, esto es lo que no se hizo por el tema de financiamiento, ¿correcto? Ponerlo todo en blanco y negro, de manera que el siguiente año, pues, si hay digamos, qué sé yo, una inundación, una carga del río, los sistemas de drenaje necesitan estar activados y hay problemas de mantenimiento, pues ya lo tenemos ahí, ¿cierto? Lo tenemos ahí para priorizar esa actividad, ¿correcto? Y aquí fíjense lo que hablábamos de la modernización, ¿sí? Si es que hemos revestido canales o estamos en una etapa de modernización de mi sistema de riego o parte, ¿cierto? O de algunos componentes de mi sistema de riego. Entonces ahí debemos evaluar si es conveniente aplazar el mantenimiento de esas instalaciones, ¿sí? Y que están, o sea, esas instalaciones o esos componentes que han sido aprobados dentro de los planes de modernización o rehabilitación. ¿Correcto? ¿Sí? Entonces, ahí, oye, estoy rehabilitando, entonces ahí debo evaluar esa posibilidad, ¿cierto?, de posponer esas actividades, ¿correcto? Esas actividades de mantenimiento. También evaluar ese enfoque de, bueno, la modernización de las obras durante la ejecución de las actividades de mantenimiento, incluido, digamos, incluidas las actividades que están considerando dentro del plan de modernización y que se va a desarrollar durante una etapa continua, durante un periodo continuo, ¿no? Primer año, segundo año, tercer año, cuarto año, quinto año, etcétera, ¿sí? ¿Y qué criterios nosotros vamos a adoptar para decir, ok, mira, nosotros en esta infraestructura que estamos modernizando, estos van a ser mis criterios para mantener esta infraestructura? No, mira, tenemos que hacerle un mantenimiento mucho más recurrente, mucho más, con mayor frecuencia, por ejemplo, ¿no? ¿Ya? Entonces, no, mira, hemos instalado estos RDCs, hemos instalado estos medidores partial, etcétera, necesitamos un mantenimiento 2, 3 veces por año, por ejemplo, estoy hablando en voz alta, ¿no? Entonces, y es importante, ante ello, si estamos modernizando nuestra infraestructura hidráulica con medidores nuevos, con compuertas, estamos rehabilitando los canales, es necesario encontrar, discutir esa relación que existe entre el mantenimiento del sistema, ¿correcto?, la modernización y la rehabilitación, ¿correcto? Entonces debemos discutir, oye, mira, acá en mi sistema se están construyendo tantos kilómetros de canal, se
están construyendo tantos medidores, ¿correcto? Y tenemos la actividad de mantenimiento. Entonces tenemos que discutir cómo es que vamos a evaluar esas actividades, cómo vamos a incluir esas actividades de mantenimiento. Ah, no, mira, esta zona está siendo obviamente por sentido común, es muy probable en muchos casos, ¿sí? Está siendo construida, está siendo rehabilitada, no necesitamos mantenimiento, o sí necesitamos mantenimiento de los caminos de vigilancia de repente, ¿correcto? ¿Sí? Entonces es importante evaluar, discutir en mi sistema de riego, ¿cierto? Como operadores o como junta, etcétera, discutir cuál es esa relación que existe, ¿correcto? Entre la modernización, rehabilitación y el mantenimiento de las obras, ¿ya? En general, pues, el mantenimiento de los componentes del sistema incluyen, ya lo hemos discutido en las primeras diapositivas, pero bueno, una vez más, las represas, ¿sí? Los embalses, ¿correcto? Digamos, la batimetría, ¿sí? Cómo controlamos la sedimentación, ¿correcto? La calidad del agua dentro de los embalses, ¿sí? El control de la vegetación, ¿sí? Si es que es un embalse, por ejemplo, para fines recreacionales también, debemos chequear, bueno, no está de mal la calidad del agua, ¿sí? Etcétera, ¿no? Dentro de ese embalse. ¿Cuáles son los planes, por ejemplo, que tenemos para de los planes de trabajo, ¿correcto? En nuestro sistema. Y esos planes de trabajo podrían incluir, por ejemplo, pues ese plan de actividades de monitoreo a los embalses, a los diques, ¿sí? Podemos aguas arriba, si tenemos ingresos importantes de sedimentos al embalse, debemos evaluar, considerar planes, estudios, ¿sí? Que me den evidencias y me permita tomar acciones, ¿sí? De lo que tengo que hacer aguas arriba, ¿cierto? Aguas arriba del embalse en la cuenca, qué medidas para controlar la erosión debería implementar, por ejemplo. ¿Sí puedo implementar obras? Sí. ¿Estructurales? Sí. ¿No estructurales? Sí. La respuesta es sí, ¿correcto? ¿Sí? ¿Se dan cuenta de la complejidad del sistema, no? Es, en realidad, los que estamos metidos en los sistemas hidráulicos, hay un chorro de actividades, hay mucho por hacer realmente, ¿sí? Si hay contaminación, si hay pasivos ambientales, están ingresando, y el agua también, perdón, el recurso hídrico, aguas abajo, se está utilizando para la población, por ejemplo, ¿no es cierto? O para los animales, o para la misma agricultura, si hay pasivos ambientales, si hay pasivos mineros, imagínense. ¿No? Entonces, ¿cómo controlamos realmente esas fuentes contaminantes, aguas arriba del embalse o aguas abajo también? ¿Sí? Etcétera. Entonces, en realidad, muchas actividades. En los canales abiertos, ya lo sabemos, ¿no? Entonces, ahí el mantenimiento, pues, necesitamos ver si es que los canales realmente necesitan ser rehabilitados, ¿sí? Además, fíjense, en los embalses necesitamos evaluar también antes que pase a los canales abiertos, necesitamos evaluar, me estaba olvidando, el tema de si es que hay, digamos, fugas en los embalses, ¿correcto? Si hay unas fugas anormales, ¿no? No están consideradas más allá de la impermeabilización de la presa, ¿correcto? Sí, hay fugas y tengo que evaluar si hay o no hay, ¿correcto? Los esfuerzos, ¿sí? Que existen, ¿cierto? ¿Cómo está estáticamente la obra? ¿Sí? Eso deberíamos evaluarlo, si hay erosión o no hay erosión aguas abajo de taludes, si hay daños, si hubo una inundación, hay daños ha habido daños en la estructura, cómo han sido operadas las compuertas, si es una obra de concreto, una presa de concreto, tengo que ver si ha habido deterioros, o si hay deterioro en la compuerta, por ejemplo, ¿no? Para su rehabilitación, ¿sí? En fin, algunas, digamos, podríamos hacer, digamos, ahí algunos controles también del mantenimiento de compuertas, ¿sí? De purga, las compuertas de salida del embalse, etcétera, ¿no? Algunos revestimientos que sean necesarios, ¿sí? En el caso de los canales de riego, ¿correcto? Estamos ahí preocupados, ¿sí? En muchos casos, ¿sí? Es la mayoría de sistemas, una gran cantidad de kilómetros o de la longitud de canales es hecha en tierra, ¿no? O algunos pues en roca, excavada, etcétera, pero la mayoría en tierra, ¿correcto? Sí. Entonces ahí es más complicado, tenemos que preocuparnos un poco por evaluar qué, la erosión, ¿correcto? La erosión en el canal, ¿correcto? En los bancos, etcétera, ¿sí?
también el daño a los bancos que pueda ser ocasionado por, digamos, los animales o por la actividad, digamos, ganadera, si es que existe, ¿correcto? Entonces, si hay sedimentación, si hay vegetación en los canales, si hay infiltración, ¿sí? Etcétera, si hay necesidades de revestimiento. Fíjense, todas esas actividades que nosotros debemos considerar o debemos tener en cuenta para corregir o desarrollar un mantenimiento, ¿correcto? Entonces, los planes dentro de los canales abiertos, ¿sí? Los planes de mantenimiento o los planes de obras de estos canales abiertos, pues ahí pueden incluir, digamos, la protección de los bancos, ¿correcto? Un seguimiento, ¿sí? Un control de la vegetación, ¿sí? También reparar, si es un canal revestido, por ejemplo, reparar algunos paños, ¿sí? Que han sido rotos, ¿sí? Tratar de revestirlos, etcétera, ¿no? Las estructuras hidráulicas, ni hablar, ¿cierto? Hay que hacerle mantenimiento, hay que controlarla. Para que funcionen, por ejemplo, las estructuras hidráulicas como los medidores, para que funcionen eficientemente, nosotros debemos pues, controlar esa sedimentación, chequearla frecuentemente, ¿sí? Y dentro también tenemos las caídas, las rapias, ¿sí? Los túneles, ¿sí? Etcétera, etcétera, ¿no? Las estaciones de bombeo también. Entonces, hay, digamos, distintas los sifones, en algunos casos, ¿sí? Bueno, ya hemos dicho los medidores también, ¿sí? Y, digamos, podemos, digamos, considerar una serie también de acciones de mantenimiento. Los sistemas de tubería, ni hablar. También hay que controlar, hay que ver qué mantenimiento necesitamos en las tuberías, en los drenajes, ¿sí? En los drenajes, tanto primarios como secundarios, ¿sí? Los drenajes enterrados, ¿sí? Los terraplenes de protección y control de inundaciones, estos son las defensas ribereñas, también necesitan mantenimiento. La respuesta es sí, muchas de ellas han quedado en desuso por falta de mantenimiento, ¿sí? Y esa es la realidad. Hay muchas, digamos, estructuras de control de inundaciones que han quedado en desuso porque justamente no se le ha hecho un mantenimiento adecuado, ¿sí? Los caminos, las carreteras, ¿sí? Las estaciones de bombeo, los pozos de riego también. Todo eso todas estas estructuras o todos estos componentes deben ser considerados, ¿sí? Dentro, digamos, de mi plan de mantenimiento. ¿De acuerdo? Los equipos de comunicación, de hecho, enlace de radio, si tenemos sistemas automatizados, monitoreo remoto, monitores remotos, ¿sí? Los sistemas de riego de afluentes de aguas residuales, sistema de riego de parcelas, si hay, digamos, ingresos o un sistema que está conectado, digamos, bueno, aquí en el país hay muy pocos de uso de aguas residuales. Los equipos, edificios son importantes también, ¿sí? Y eso es para, digamos, o que están, digamos, en los distintos operadores, en las juntas, en las comisiones, etc. ¿Ya? ¿Sí? Entonces, bueno, ahí tenemos un sistema de drenaje, sí, primario, secundario, sí, el financiamiento que debemos tener para poder cumplir con estas actividades de drenaje que son muy importantes, no solo para evacuar los excesos en periodos de máximas avenidas, sino también para mantener un nivel freático adecuado y no se salinicen las tierras, ¿correcto? Y no se salinicen las tierras. Muy bien, ahora fíjense, voy a hablarles un poquito sobre la operación de las estructuras, ¿sí? De medición. En este caso, el parche, la RBC y medidor 50. Régimen crítico, ya lo sabemos, lo hemos discutido. En términos de operación, ¿qué necesitamos tener en cuenta? El flujo que entre en el canal, y eso lo hemos discutido, ¿no? Por eso decía al inicio que gran parte de la operación de las, digamos, de las estructuras de medición y control lo hemos discutido durante las clases, ¿correcto? El flujo que entra al canal debe ser tranquilo, ¿sí? Nosotros generamos esas condiciones para que el flujo sea tranquilo y distribuido y alcanzar esas condiciones de flujo crítico en la garganta, ¿correcto? En la garganta, ¿sí? No debe haber turbulencia, ¿sí? Perfil de baja velocidad, no debe haber aumento repentino, porque eso podría distorsionar significativamente
el control del nivel del agua y en consecuencia la estimación del caudal que pasa por ese medidor. ¿Correcto? Otro aspecto que es importante es el número de flow debería ser idealmente 0.5, ¿correcto? Es decir, un flujo subcrítico en la, digamos, en la zona de convergencia, ¿correcto? 0.5. Para llegar a un valor crítico cerca o en la garganta, ¿correcto? Sí, entonces, esto deberíamos controlar. Eso es lo ideal. Pero podemos trabajar con un número de flow de 0.6, 0.7, hasta 0.8, ¿correcto? Sí, no más. No podemos alcanzar condiciones 0.7, yo digo 0.7, no podemos alcanzar condiciones críticas antes de que llegue a la garganta definitivamente, ¿ya? A medida que aumente el número de Fro, también lo hace la turbulencia, es decir, aumenta el número de Fro, la velocidad se incrementa y en consecuencia eso distorsiona totalmente la medida del tirante y en consecuencia la descarga. Y digamos, el medidor no va a funcionar eficientemente, ¿sí? Bien, estos medidores, Parshall, RBC y sin cuello, ¿sí? Se aceleran, aceleran el flujo subcrítico, menor que 1, a un estado supercrítico, eso lo sabemos, ¿no? Aguas abajo de la garganta, ¿no? Esas condiciones son las que debemos asegurarnos en términos de operación para que valga la redundancia, estos criterios tenerlos en cuenta, para que valga la redundancia, ¿sí? Funcione eficientemente el medidor. ¿De acuerdo? Estas condiciones son claves. El flujo que entra, ¿cierto? Estos medidores Parshall, RBC y sin cuello, debe ser tranquilo y bien distribuido. ¿Sí? No debe haber turbulencia, es decir, la velocidad debe ser baja. No debe haber aumentos repentinos, ¿ya? Y ese número de Fro debe estar por debajo de 1, lo ideal es 0.5. ¿Para qué? Cuando llegue el flujo a la garganta, justo en esa sección de control, hablábamos de esa sección de control, debe alcanzar el flujo crítico. El flujo crítico habíamos dicho que es, lo alcanzamos con un número de Fro igual a 1. Me dan 30 segundos, ¿sí? Por favor. Bien, entonces decíamos que en la garganta justo se alcanza ese equilibrio entre las fuerzas gravitacionales y la fuerza de inercia y las fuerzas gravitacionales, y justo ahí el número de Fro teóricamente es igual a 1. Entonces debemos alcanzar esas condiciones justo en esa sección de control, al inicio de la garganta, ¿correcto? Entonces, para ello, aguas arriba, en la sección de convergencia, ¿correcto? Debe existir un número de Fro idealmente igual a 0.5, ¿no? Es decir, un flujo subcrítico. Bien. Obviamente si hay un número de flow alto, mayor que 1, pues definitivamente va a aumentar la turbulencia, hay una alta velocidad. Y eso es lo que no queremos antes de la garganta, ¿correcto? Aguas abajo de la garganta, ya el flujo se comienza a acelerar, tal como lo hemos visto. ¿Ya? Los canales que experimentan flujos mayores a la unidad, es decir, flujo mayor a 1, ¿sí? No medirán con precisión el flujo. Es decir, si no alcanzamos esas condiciones críticas o subcríticas, definitivamente no van a medir con precisión. No van a medir con precisión. Va a tener un error mucho mayor al 5%. ¿Ya? Mucho mayor al 5%. En algunos casos se ha llegado a detectar o se ha detectado errores superiores al 15-20%. ¿Ya? Y eso es alto. Eso es muy alto. Un buen medidor, cierto, Parshall o RBC diseñados con esas condiciones críticas, subcríticas, ¿correcto? Sí, aguas arriba de la garganta, subcríticas y justo en la sección de control críticas, permiten medir el flujo con errores menores al 3%. ¿No? Bien, hay que inspeccionar el canal aguas arriba para asegurarse de que el flujo no está pasando por alto el canal. Entonces es importante, que no haya derrames, ¿sí? Aguas arriba. Eso hay que asegurarse en términos de operación. Cualquier salto hidráulico debe ser al menos 30 veces la altura máxima corriente arriba del canal, ¿cierto? ¿Ya? Bueno, esto es para una medición correcta del flujo, obviamente nosotros necesitamos realizar
inspecciones frecuentes, ¿sí? Periódicas a los medidores. ¿Ya? ¿De acuerdo? Bien. En relación a su mantenimiento no es costoso, pero sí hay que hacer frecuentemente. Los bancos de canales aguas arriba deben estar libres de vegetación. Aguas arriba, ¿sí? Del medidor no debe haber vegetación en los bancos, ¿ya? No debe haber. O escombros que puedan afectar, digamos, el perfil del flujo, los niveles de agua que ingresan al canal aguas arriba. O restringir el flujo del canal, ¿no es cierto? Aguas abajo. Entonces, aguas abajo también debemos chequear, ¿sí? Que no se esté produciendo un desgaste, ¿correcto? ¿Sí? No haya erosión, no haya nada de eso. ¿Ya? Sí, eso es importante. Los sedimentos también, la acumulación de sedimentos, tanto aguas arriba como aguas abajo. Si es que un medidor trabaja parcialmente ahogado, etcétera, entonces es necesario controlar esos sedimentos, chequear, hacer mantenimiento de esos sedimentos, ¿no? Una vez más aquí, verificar la presencia de sedimentos en la sección convergente y sección divergente. Lo que les decía, aguas arriba y aguas abajo del medidor, ¿sí? El canal de aproximación, que es y la sección convergente, hablábamos, ¿sí? Este es el canal, viene, aquí está el canal de riego, y acá, justo acá comienza la sección convergente. A este se le llama canal de aproximación. La sección convergente y la sección divergente que está aguas abajo de la garganta deben estar libres de sedimentos. No debe haber nada de sedimento. ¿Ya? ¿Sí? Entonces, para ello hay que hacerle mantenimiento. 2 veces por año, mínimo. Ojo, en épocas de máxima demanda, por ejemplo, donde hay frecuentemente estamos pasando agua o transitando flujos de agua importantes, ¿correcto? Y con altas concentraciones de sedimentos en épocas de lluvia, ¿sí? Donde hay sedimentos importantes, ahí hay que hacerle, pues en la campaña hay que estar revisándolo frecuentemente, ¿no? ¿Ya? Frecuentemente. Bien. En general deben estar libres de sedimentos, estas estructuras. Son muy finas, ¿sí? Su precisión depende mucho, digamos, de qué tan bien mantenidas estén, ¿ya? ¿Sí? Esas condiciones críticas o subcríticas aguas arriba, ¿sí? Las condiciones subcríticas en la sección convergente y la condición crítica en la garganta son muy importantes, ¿sí? Al inicio de la garganta, ¿no? ¿Ya? Son muy importantes para tener una buena medición, un buen desempeño del medidor, ¿no? ¿Correcto? En relación al medidor de orificio de carga constante, ¿qué debemos tener en cuenta? Vimos algunos criterios de operación, cómo operar la compuerta así. Acuérdense que estos funcionan en la clase 10, creo que lo vimos en la sesión 10. Son 2 compuertas, una aguas arriba y otra aguas abajo. ¿Sí? La compuerta aguas abajo debemos asegurarnos que esta compuerta, ¿sí? La que tenemos que regular para controlar ese delta de H. Y debemos asegurarnos que la compuerta aguas arriba es la que genera las condiciones de sumergencia, ¿se acuerdan? ¿Ya? ¿Correcto? Entonces revisar esa parte. En relación al mantenimiento, ¿sí? Debemos realizar el mantenimiento de la estructura hidráulica del canal corto, poza de aquietamiento, ¿correcto? Ves que había la compuerta, ¿sí? Aguas arriba, la poza de aquietamiento, ¿sí? Donde van las reglas, las pozas de aquietamiento, ¿sí? Y la estructura de conducción, ¿correcto? ¿Sí? También revisar las compuertas y reglas graduadas, la compuerta aguas arriba y la compuerta aguas abajo y sus reglitas, ¿no? ¿Ya? Sus reglas. ¿Bien? Esas 2 reglas para determinar, ¿de acuerdo? Ese delta de H. También aquí hay que revisar periódicamente los sedimentos acumulados en las pozas de aquietamiento. Es que hay una poza de aquietamiento, ¿correcto? Sí. Entre las compuertas, aguas arriba, aguas abajo, sí, ahí suele acumularse sedimentos frecuentemente, ¿no? Entonces hay que revisar, estar chequeando, ¿ya? ¿Sí? Bueno, si hubo, digamos, una descarga fuerte en el canal principal y ha sido afectada, pues hay que considerar dentro del mantenimiento, ¿sí? Algunas acciones o algunas acciones que
me permitan rehabilitar, ¿sí? Algunas acciones de rehabilitación de la estructura, si es necesario, si no, hacerla de nuevo, ¿no? ¿Ya? Bien. En relación a las compuertas radiales, fíjense, las compuertas radiales. En relación a las compuertas radiales, también hemos visto algunos aspectos digamos, de la estructura, ¿sí? A cómo podemos operar la estructura, ¿sí? Una compuerta radial con sus ecuaciones, y cómo podemos calibrar esa compuerta radial, ¿sí? En la sesión 11. ¿Sí? El mantenimiento es importante, la lubricación, ¿sí? La lubricación, la cuerda de alambre, ¿sí? Recuérdense que la compuerta es radial, ¿correcto? ¿Sí? Es accionada con un eje, ¿sí? La cuerda, la pintura, las reglas graduadas son importantes. Dentro de la lubricación, pues el rodillo de agua, ¿sí? Cuerda de alambre, pin del muñón, eje flotante, unidad de accionamiento, ¿no? Central, del motor eléctrico, en este caso por cadenas, etcétera, ¿no? ¿Sí? ¿Ya? La cuerda de alambre, mantenimiento del cable metálico, ¿sí? Significa cambiar el punto de cable metálico, en la posición que está sujeta el motor, o el tambor, perdón, ¿sí? Etcétera, ¿no? Tratar de cortar su extremo, ¿sí? Y la lubricación de este cable metálico es importante, ¿ya? La pintura, ¿sí? El hierro y el acero que están expuestos al sol, la lluvia, y el aire se pueden deteriorar con facilidad, ¿cierto? Se deterioran por la corrosión y hay que frecuentemente, digamos, estar con esa pintura, ¿sí? Hay que aplicarle una pintura a la superficie, ¿sí? Y siempre desde el lado aguas arriba, cada año, ¿no? Se recomienda cada año, ¿no? Y aguas abajo cada 3 años. Las reglas también, sí, hay que estarlas chequeando, las reglas graduadas, para tener una buena medición de los niveles de agua. ¿Ya? ¿Correcto? Bien. En resumen, hemos visto una introducción a la operación y mantenimiento, ¿sí? Algunos aspectos sobre lo que ya ustedes vienen desarrollando en sus sistemas de riego, de acuerdo a su reglamento de operadores, ¿sí? Tienen muchas actividades y hemos visto algunas, bueno, pensaba ver el tema de operación y mantenimiento de medidores de flujo próxima clase, pero bueno, ya lo hemos visto. Así que vamos a ver la siguiente clase, vamos a ver otras cosas, de repente también el tema del vertedero, vamos a incluirla en la sesión del martes, ¿ya? Porque nos quedan 2 sesiones para terminar nuestro curso, nuestras 30 y tantas horas, más de 30 horas. Es un curso muy interesante que estamos compartiendo con ustedes. Muy bien, si tuvieran algún comentario, podemos discutir, ¿sí? En este momento, si tienen alguna pregunta, pueden hacerla. ¿Sí? Adelante. Ingeniero, Adelante. en cuanto a mantenimiento de las estructuras de medición, Sí. usted presenta varias actividades, pero aparentemente no está incluyendo una que es muy importante, ¿Cuál? que es la limpieza de las paredes que está en contacto con el agua. He visto en muchos casos que esas paredes presentan adherencias de musgo, que generan un estrechamiento y lógicamente eleva el nivel del agua, incrementando la lectura del caudal, ¿no? Ese mantenimiento es importantísimo, sea que la regla esté en el mismo medidor o que esté en una poza de lectura, ¿no? Eso debería incluirse ahí en ese listado de actividades de Perfecto. mantenimiento de estructura de Perfecto. medición. Sí, Igual ese es en las compuertas de carga constante, ¿no? Las paredes claro. deben estar limpias, con Sí, espátula, sí, sí. escobilla de fierro, lo que Sí, sea, dejarlas limpias para que no se altere el nivel del agua. El sí. otro punto importante también es lo que corresponde a mantenimiento de drenes. Hay una fotografía que se ve con excavadora, mayormente se hace con excavadoras, sobre todo los drenes principales. Pero hay un detalle que encarece mucho el mantenimiento y que evita que sea un efecto prolongado, ¿no? Ahí se ve, por ejemplo, excavadoras sacando la vegetación, la de la izquierda sobre todo, pero esa vegetación en drenes mayormente es lo que se llama INEA o totora, que tienen un sistema radicular que se mantiene en el suelo, ¿no? Y el rebrote es en horas. Entonces, ahí sería interesante que en alguna junta de usuarios
aprovechando que estamos trabajando con técnicos de la Junta de Usuarios, tratar de demostrar la ventaja que significaría hacer un mantenimiento, extraer la vegetación manualmente, pero no podarla, porque realmente lo que hace el excavador es cortar, ¿no? Cortar al ras del fondo del dren y las paredes, y lo va deformando incluso, va ampliando la caja, pero no se extrae esa masa radicular que en pocas horas, como digo, rebrota de inmediato. Entonces, el dren se limpia, se ve perfecto, apenas se termina, pero en pocos días o poquísimas semanas, nuevamente se vegetó. Y la inversión es fuerte, ¿no? Entonces, sería interesante que se promueva un trabajo comparativo en que vea qué ventajas tiene hacer mantenimiento con excavadoras y qué ventajas tiene hacer un mantenimiento, puede ser mixto, ¿no? Pero que haya gente que vaya extrayendo esa masa radicular para que el rebrote de esa vegetación sea en un tiempo más prolongado, o sea, que no sea tan frecuente la necesidad de mantenimiento. De la extracción de la vegetación me refiero, ¿no? Gracias. Ese es buen punto. Muy bien, Carlos. Mira, muchas gracias por tus aportes. Sí, ese es muy buen punto, ¿eh? Ese es un buen punto realmente porque sí lo hemos visto, se hace el mantenimiento hoy y en un mes y 2 meses la INEA está grande, ¿sí? Ya está con un nivel, ¿no? Entonces, eso hay que evaluarlo, hay que investigarlo en campo, ¿no? Eso de hacer una comparación entre la extracción manual, la extracción con maquinaria sería muy bueno para, digamos, corroborar y poder concluir en forma categórica, decir, ok, vamos con la combinación manual o vamos con solo la extracción manual, y si hay acumulación de sedimentos, etcétera, ahí metemos la maquinaria, ¿no? De hecho, que en drenes de magnitud importante necesitamos la ayuda en drenes principales necesitamos la ayuda de la maquinaria, sí o sí, ¿no? Entonces, pero la combinación, yo podría ir también por el tema de combinar la parte manual en algunas partes, en algunos tramos, ¿correcto? Poder hacer esas comparaciones o utilizar de repente, no sé, algunas otras medidas, que estudiar un poco esa capacidad que tiene la INEA en su sistema radicular, de manera que podamos neutralizar ese crecimiento, ¿no? Habría que estudiar un poco eso también, ¿no? Entonces, de manera que hay varias acciones que pueden desarrollarse, varias cosas, ¿no? Oscar, ¿querías ahí dar algún comentario? Sí, doctor, buenas noches. Sí. Yo creo que el tema de operación y mantenimiento tiene que ver con si el sistema es regulado o no regulado. Y hablando de sistema regulado, hay operación y mantenimiento que hace el operador mayor y operación y mantenimiento que hace el operador menor. En cuanto al operador mayor, algo que es importante es que usted lo mencionó, son las reglas de operación, ¿no? Del embalse, que generalmente lo manejan los proyectos hidráulicos y lamentablemente la mayoría no tienen actualizadas sus reglas de operación, ¿no? Y algo que creo que faltó mencionar ahí es la batimetría, ¿no? Así lo dije, la batimetría para el mantenimiento, Sí, la parte de mantenimiento. no lo vi, perdón, doctor. La batimetría es importantísimo, ¿no? Para poder planificar, sobre todo en el tema del PAC, ¿no? Y otro cálculo que también es importante sincerarlo es la evapotranspiración, la evaporación en los embalses, ¿no? Y que en algunos no se hacen o simplemente aceptamos cantidades o cifras que nos da el operador. Y en cuanto a los operadores de infraestructura menor, hay una pérdida, si puedo llamarlo así, que no consideran, el mayor, perdón, son las pérdidas de operación, ¿no? Por ejemplo, en el sistema Chira-Piura, para que el agua de la presa de Poecho llegue hasta Sechura, ¿cuánto tiempo transcurre, no? Y eso implica un caudal, eso implica tiempo y eso a veces no está establecido, ¿no? Y el ALA obviamente es el que aprueba los desembalses y ese tema tiene que tenerlo bien claro. Y las pérdidas, sobre todo las pérdidas de conducción. Y en cuanto a los consejos de Cuenca, creo que hablaron un poco, los representantes de la universidad también se renuevan, no son fijos. Creo que un colega dijo que son fijos, se renuevan también. Y otro punto crítico ahí es que la duración de los consejos de Cuenca no coinciden con los periodos de las autoridades municipales, ¿no? Y una recomendación es que coincidan, ¿no? Son 4 años, creo, de alcalde,
y hacer que la renovación o la elección de los que forman parte de los consejos de cuenca coincida con ellos. Hoy día justo, al menos en el Consejo Chirapiura, hay una actualización de todos los planes de gestión de cuenca, ¿no? Y en cuanto a lo que dijo el último colega de los canales, las INEAs y esas plantas que crecen, he escuchado que algunos usan ya insecticidas, algo así, perdón, herbicidas, algo así, pero bueno, eso hay que tomarlo con mucha precaución. Y ahí en la imagen se ve maquinaria, ¿no? Hasta en eso también hay que saber qué tipo de maquinaria utilizar. Por ejemplo, ahí estamos viendo unas Komatsu, ¿no? De brazo largo, que son las más recomendadas para hacer mantenimiento de canales, porque justamente el brazo largo les ayuda a llegar a profundidades más mayores, ¿no? Eso quería comentar, doctor, gracias. Gracias, Un Oscar. comentario. Gracias. Eusebio, Doctor, Eusebio. un comentario, Sí, doctor. a ver, sí, a ver, adelante, a ver. Walter Campos. Walter y de ahí Jorge. Ya. Walter y de ahí Jorge, a ver. Ya. Adelante, Walter. A ver, Gracias. Ya, Walter. Doctor, le hago un comentario respecto al drenaje. Hace muchos años existió el Programa Nacional de Drenaje, que hizo trabajos en Piura, también en Lambayeque, en Chancay-Guaral, en Camaná, en diferentes sitios. Y lo que se está viendo ahora es que se está perdiendo esa técnica del drenaje de las tierras, lo cual está ocasionando mucho daño a la agricultura. Hay estudios de que se ha demostrado que es mucho más económico rehabilitar tierras que hacer nuevos proyectos de irrigación, por ejemplo. O sea, que se pueden rehabilitar las tierras y con un sistema de riego ya con revestimiento, y es mucho mejor. Relacionado también a la limpieza, en el proyecto especial Chaymochic se hizo una campaña de limpieza a mano durante un año con mano de obra. Entonces resultó mucho mejor que hacer trabajos con maquinaria, de repente cada 3 meses, que es hasta más económico, era con la mano de obra, y sobre todo se mantenían los drenes limpios todo el año, porque el mantenimiento, digamos, cada 3 meses o cada 4 meses, el dren no funciona realmente porque está lleno de totora y de INEA. Entonces, eso no es un buen funcionamiento del drenaje, ¿no? Eso quería comentarle, doctor. Muchas gracias, Walter, por tu comentario. Muy bien. Adelante, Jorge. Gracias, Eusebio. Buenas noches con todos, ¿no? Tu presentación ha estado dado una visión mucho más amplia. Si yo quisiera hablar en términos de reglamento de operadores de infraestructura hidráulica, ¿no? Básicamente la presentación ha estado a base de un sistema hidráulico, ¿ya? Y mientras que los cuadros D1, D2 que mostrabas era operación y mantenimiento, ¿no? Pero a nivel de un sector hidráulico que está a cargo de los operadores de infraestructura, ¿no? Lo que no he podido ver allí es, o no sé si en la próxima clase va a incluir esta parte, es lo que respecta a los costos, a los presupuestos, ¿no? Presupuestos o costos unitarios para operar y mantener estos, sobre todo las infraestructuras de medición, que es lo que realmente estoy interesado, ¿no? ¿Cuánto cuesta por operar, mantener un parcher, por darte un ejemplo, ¿no? Un RBC o un medidor sin cuello? Interesante, Eusebio, que esta información nos las incluyas, porque realmente es interés nuestro, y creo que de todos los participantes que están acá, ¿no? Así de breve no va a ser la participación. Ok, muchas gracias, Jorge, por tu participación. ¿Algún otro comentario? ¿Sí? Ingeniero, buenas noches. Adelante, Carlos. Sí, ingeniero. Hay un aspecto que personalmente me preocupa hace ya mucho tiempo, y es referente a los diseños hidráulicos de canales, sobre todo los revestidos, en que no se toma en cuenta ese valor ideal del FRUD, que es de 0.5. Hemos encontrado canales revestidos que incluso tienen un valor de FRUD para condiciones súper críticas, mayor a 1. ¿En medidores? ¿Aló? ¿En los medidores? Exactamente, donde hemos encontrado canales para
adecuar medidores, hemos verificado que se han revestido y la pendiente es tal que el flood es mayor a 1. Entonces, no son condiciones ideales para poder registrar información confiable en lo que es la hidrometría. Lo ideal es que el flood sea no más de 0.5. Yo he conversado con colegas que han hecho estudios y he encontrado yo, por ejemplo, un valor de flood de 0.9. Sí. Y ese colega me dice, no, pero sí es subcrítico. Es subcrítico, pero relativamente elevado, ¿no? No, ya está. Porque la condición ideal, tal como se dice en la viñeta, en la tercera viñeta, debe estar en 0.5 o menos, ¿no? El WinFlow, por ejemplo, soporta hasta 0.4. 0.5 límite, pero más no. Debe ser menor de 0.5 el flood. Y el canal debe estar en esa condición, ¿no? Para que sea un régimen laminar, un régimen tranquilo, cuidando, por supuesto, que la velocidad no sea sedimentaria. Gracias, ingeniero. Gracias, Carlos. Sí, eso es. Sí. Adelante. Yo sé que para estructuras hay que diferenciar ese valor de flux aguas arriba, porque en la misma estructura el flux debe ser igual a 1, ¿no? No, ese es aguas arriba. O sea, aguas arriba del medidor, ¿no? Eso lo hemos hablado. Aguas arriba de la garganta. ¿Ya? En la garganta llega 1. Aguas arriba en el canal de aproximación que usted mencionaba. Ahí es donde tenemos que lograr el flujo uniforme. Exacto, el flujo lento. ¿Sí? Ahí. ¿Ya? Entonces, eso es importante. Sí, Oscar. ¿Seguías? ¿Alguien más? A ver, estaba, creo ahí, ¿alguien escuché? Doctor Ringol, doctor, un último comentario. Un último comentario. Realmente, complementando lo que mencionó el ingeniero Medina, es que realmente ahora que estamos haciendo los expedientes técnicos para las estructuras de medición en toda la costa, realmente lo que se ha encontrado, o sea, el comentario de Carlos es de que lo que estamos encontrando en los canales que se han diseñado en toda la costa no han tenido en cuenta de efectivamente hacer el diseño con un flujo subcrítico. Entonces encontramos que la mayor parte pues están con un flujo supercrítico, ¿no? O sea, esa es digamos, la falta ahora de los proyectistas de no tener en cuenta prácticamente el comportamiento hidráulico que debe tener un canal, ¿no? No, pero... eso principalmente. Claro, Walter, eso es importante, lo que estás mencionando, y hay que digamos, tratar de, en lo posible, de que estas condiciones pues, se tengan que considerar las condiciones de flujo subcrítico, ¿ya? Porque si están llegando en el canal de aproximación, ¿correcto? Ya nosotros lo hemos visto, ¿no? O sea, tenemos esto, ¿correcto? Y acá tenemos ¿no? La zona divergente de la garganta, ¿correcto? Y acá tenemos el canal, pues, el de aproximación, ¿correcto? Este canal de aproximación. Si aquí estamos llegando con flujo supercrítico, olvídate, aquí vamos a tener problemas. No, doctor, disculpe que lo interrumpa. No. Lo que estamos diciendo es que estamos encontrando que los canales han sido construidos así, lo cual está dificultando. Claro, pero nosotros estamos haciendo el acondicionamiento del canal. Perfecto, excelente. Claro, no excelente. Ni hablar. Pues, lo que mencionaba era la falta de cuidado de que se hacen nuevos proyectos de canales. En primer lugar, mire, actualmente se hacen mejoramientos de canales, nuevos proyectos, se hacen proyectos con bocatomas, pero no le ponen el medidor. O sea, no colocan el medidor, o sea, no le dan la importancia que tiene el medidor, e incluso el canal trabajan con la pendiente que tiene el terreno. Si es con la pendiente es fuerte, igual el canal continúa con esa. Eso es lo que queríamos. Excelente, aportar. Muy bien la aclaración. Claro. Gracias, Walter. Eso está perfecto. Correcto. Sí, claro. Pero está bien que lo puntualices. No debe ser así. Correcto, tal como lo han estado haciendo o en algunos casos
se ha cometido esos errores, ¿no? Funciona eficientemente. Hay algunos, no, dice, no importa, es súper crítico porque al final calibro la regla, hago mediciones y calibro la regla, pero no, por más que calibres, el error va a estar muy por arriba del 10% si es que no le damos las condiciones, ¿no? ¿Ya? Muy bien. Muchas gracias, colegas, muy amables por su participación. Han estado muy buenos los comentarios. Nos vemos el próximo martes, que tengamos fin de semana. La semana que viene estamos terminando y la siguiente hay una pequeña evaluación, un segundo test. Así que, muy bien, nos estamos viendo entonces. No hay más comentarios, ¿sí? Cuídense. Gracias, doctor. Hasta el martes. Buenas noches. A todos, Jorge, a todos. Cuídense. Buenas noches a todos. Oye, Cristian, Gracias. creo que querías hablar, Cristian, ¿no? Sí, Inge, quería hacer la consulta, pero lo dejamos para la próxima clase. Para el próximo. Sí, está bien, están muy buenas las participaciones, Cuídense. Inge. Ahí escuchando atento siempre. Qué bueno, cuídense. Muy bien, Buen fin Inge. de semana. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, doctor.